Saludos a todos, me presento. Mi nombre es Leonel Moreno Bermúdez, estudiante de primer semestre de Ingeniería en Sistemas y Computación. Y este video es con el fin de dar solución al ejercicio número 20 de la tarea número 2 de programación 1. Bueno, en ese ejercicio se nos pide, o se nos dice más bien, que una compañía dedicada al alquiler de automóvil cobra un monto fijo de 400.000 por los primeros 300 kilómetros de recorrido. Para más de 300 kilómetros y hasta 1000 kilómetros cobra un monto adicional de 15.000 y para cada kilómetro en exceso sobre 300. Y para más de 1000 kilómetros cobra un monto adicional de 10.000 para cada kilómetro en exceso sobre 1000. Los precios ya incluyen el 20% de impuesto del IVA de ventas. Diseñé un algoritmo que determine el monto a pagar por el alquiler de un vehículo y el valor del impuesto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí la salida por pantalla, la propuesta que está, ¿cierto? El mensaje como tal que le dice, por favor, digite la cantidad de kilómetros para determinar cuánto es el costo por alquiler, digite la cantidad de kilómetros, total a pagar, valor del impuesto, listo. Entonces, iniciamos la función car rental, ¿cierto? Luego el mensaje que dice, ¿cierto? Por favor, digite la cantidad de kilómetros para determinar cuánto es el costo por alquiler. Luego aparece el otro mensaje que aparece acá también, digite la cantidad de kilómetros. Esa cantidad la vamos a guardar en un almacenador que es kilometers, ¿cierto? Luego viene la condición de que si es kilometers es menor o igual a 300, entonces si esto resulta ser verdad, entonces el total a pagar va a ser 400.000, que pues ya sabemos que es el monto fijo para 300 kilómetros o menos. Y el valor del impuesto o el IVA es del 20% y pues el 20% de 400.000 pues es 80.000, ¿cierto? Si eso resulta ser falso, entonces vamos con otra condición, que si kilómetros es menor o igual a 1000, entonces si esto es verdad, entonces el monto a pagar va a ser de, aquí viene entonces la operación como tal, que son los 15.000 kilómetros que nos habían dicho. Voy a colocar aquí el ejercicio en pantalla, los 15.000 kilómetros que se cobran por cada kilómetro que pase de 300.000, de 300 kilómetros. Y hacemos entonces la resta, restamos entonces los kilómetros que el usuario ingrese menos 300 porque, por ejemplo, si ingresa, no sé, 301, entonces queda ya el kilómetro adicional que sobrepasa los 300 y entonces hacemos esa operación y el valor que dé le sumamos 400.000, que pues es el valor que valen los primeros 300 kilómetros. Eso nos daría como el monto a pagar. Y el impuesto pues sería exactamente la misma operación, pero agregándole 0,2 que pues sería sacarle el 20% a esa operación. Y pues el valor del impuesto ya sabemos que es el 20%, entonces simplemente es agregarle eso. Y en este caso, si es falso, entonces es algo más o menos parecido. Dice que lo que el total a pagar es, entonces, los 10.000 que ya nos dijeron que va a valer por cada kilómetro en exceso sobre 1000. Hacemos lo mismo aquí, kilómetros. eh, menos 1000, acá no se ve bien, pero pues menos 1000, y más mi 10.900.000, que esos 10.900.000 son el valor que hay desde 0 a 300 kilómetros, que ya sabemos que eran 400.000, y el valor que hay de 300 kilómetros hasta 1000, que son aproximadamente em, 10.500.000, porque pues de 300 a 1000 hay 700 y 700 multiplicado por 1500 que nos dijeron que eran lo que se cobraba hasta 1000, perdón, multiplicados por 15.000, era que lo que nos dijeron que se cobran hasta 1000 son 10.500.000, sumados 400.000 son 10.900.000, ¿cierto? Entonces sería como el total a pagar. Y el valor del impuesto es exactamente lo mismo que aparece aquí, la operación como tal, y le sacamos el 20% a eso. Y ese va a ser el valor del impuesto. Entonces vamos a ver cómo se representa esto en el código. Minimizamos por acá, tenemos el código, aquí está el código, ¿cierto? Como tal. Entonces, primero lo que hacemos es definir la función car rental, ¿cierto? Para determinar el costo por alquiler. Luego imprimimos con la función printf, por favor digite la cantidad para determinar cuánto es el costo por alquiler. Otra vez con la función printf, digite la cantidad de kilómetros. Vamos a guardar esos kilómetros en kilometers, ¿cierto? En ese almacenador. Entonces ya aquí iniciamos el if 1, el primer if.
lo que nos hace es decir que si los kilómetros son menores o iguales a 300, entonces, em, entonces como venía diciendo, si esto es menor o igual a 300, pues los kilómetros ingresados, entonces va a imprimir esto, ¿cierto? Que el total a pagar va a ser este. Y el valor del impuesto también va a imprimir, va a ser este. Si esto no es, entonces dice lo contrario, entonces salta a el if 2, que es este, ¿cierto? Entonces dice que si los kilómetros ingresados son menores o iguales a 1000, ¿cierto? Entonces va a imprimir que el total a pagar va a ser este, la operación que les comenté anteriormente, que era pues restar los kilómetros de 300, ¿cierto? Luego esto lo multiplicamos por 1500, que es el valor que se le cobra a partir de 300 hasta 1000. Y a este le sumamos 400.000, que son el valor de los primeros 300 kilómetros. Y esto nos va a dar el valor. Y aquí lo único que hacemos es el valor del impuesto, exactamente la misma parte de arriba, pero lo multiplicamos por 0,2 para sacar el 20%. De lo contrario, entonces saltamos a la línea 34, donde imprimimos entonces que el total a pagar va a ser este, ¿cierto? Porque pues como le expliqué, restamos otra vez exactamente, pero esta vez no por 300 y no por 1000, que ya son 1000 kilómetros. A eso le multiplicamos 10.000, que es el valor que se cobra a partir de 1000 kilómetros. Y a esto le sumamos 10.900.000, que pues es el costo de los primeros, ¿cómo decirlo? De los primeros 1000 kilómetros, ¿cierto? Los primeros 1000 kilómetros, este es el costo. Y a esto, pues, este va a ser total a pagar. Y abajo, el valor del impuesto va a ser exactamente el mismo, pero le agregamos, lo multiplicamos por 0,2 para sacar el 20%. Y pues aquí finalizaríamos el if 2, el if 1 y el fin de la función car rental. Entonces, pues, podemos comprobar esto, eh, ¿cierto? Vamos a llamar la función. Aquí está. Me aparece el mensaje que digite la cantidad de kilómetros. Por ejemplo, ya que había colocado 100 kilómetros, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí 100 kilómetros. Entonces me dice que el total a pagar va a ser de 400.000 y el valor del impuesto va a ser de 80.000, pues porque es menor a 300, ¿cierto? Ya si coloco una cifra más alta, voy a darle por acá atrás a correr. Si coloco una cifra más alta, no sé, 2000 kilómetros, aquí 2000 kilómetros, entonces ahora sí me va a aparecer que eh, el total a pagar va a ser de 20.900.000 y el valor del impuesto va a ser de eh, 4.180.000. Y pues eso sería todo por el ejercicio número 20. Muchas gracias.